ese orden macro no sirve o no es una base, un cimiento para que los empresarios y el Estado tengan un rol en transformar la estructura productiva en un país subdesarrollado, seguimos siendo eso, mal que les pese a muchos, ¿cuál era la idea? ¿Ser un depósito de importados? Yo ya vi esta situación en donde el Tesoro termina dependiendo de las permanentes licitaciones y cuántos entran y cuántos no. La chocaron. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este ciclo de entrevistas a economistas. Hoy tengo el placer de tener de invitada a Julia Estrada. Ella es licenciada en Ciencia Política, magíster en Flaxo y doctora en Desarrollo Económico por la Universidad de Quilmes. Además es directora del Centro de Estudios CEPA y diputada por Frente de Todos, Unión por la Patria. Así que bueno, vamos a arrancar por la coyuntura. ¿Cómo estás viendo en este momento la economía, la gestión del gobierno? Bueno, como hablamos mucho en la previa, así que nos vamos a repetir un poquito. Lo que estoy viendo es que hay muchas luces amarillas, o por lo menos 2 luces amarillas en lo que hace al plan económico, que tiene como problema estructural un déficit de cuenta corriente, que aparentemente no, para Caputo no es lo más importante, lo dijo en la Universidad Austral el 2 de julio, en una conferencia que me tocó también participar más temprano, no con Caputo, en donde dijo, bueno, no es un déficit de cuenta corriente de los que te generan inestabilidad. Yo creo que este nivel sostenido de déficit de cuenta corriente, con un financiamiento de la cuenta financiera que también están intentando sostener, están habilitando que el carry siga existiendo, por eso intervienen en futuros, como tenemos un interés abierto grande en julio, y con tanta dependencia del carry que te termina llevando a, bueno, ¿cuál es el plan B? Y llevan a una lógica de vendemos empresas, hacemos concesiones como las hidroeléctricas o vendemos activos públicos o vemos si vía obligaciones negociables o alguna lógica de ingreso de dólares podemos abastecer la cuenta financiera. Ese es como el primer punto de luz amarilla, que si no lo abordan va a generar problemas. Luego tenemos íntimamente asociado a eso el atraso cambiario. El atraso cambiario es una característica del modelo. Yo veía que en una entrevista que le hiciste a Emanuel hablaban del populismo de derecha. Bueno, no sé, tengo que pensar mejor si esa sería una categoría, pero está claro que electoralmente hay una búsqueda de un tipo de cambio atrasado que te permita mejorar, sobre todo para sectores medios altos, porque luego hay otra realidad que están viviendo otros que tienen desocupación o caída de poder adquisitivo, pero para los que pueden sostener el poder adquisitivo, en dólares hay una mejora interesante y hay una habilitación al consumo de bienes importados y a viajes en el exterior que forman parte de un paquete. Este atraso cambiario es fenomenal, hicieron esa suba fuerte del dólar en diciembre del 23 y cuando uno mira tipo de cambio real multilateral del Banco Central, uno encuentra que están prácticamente en los niveles en los cuales arrancaron, es decir, volvieron para atrás en términos de competitividad y te pone en discusión y en crisis la estructura productiva. O sea, ahí hay un debate enorme que después le hacemos doble clic, si te parece, que es, bueno, este nivel de atraso cambiario, ¿qué país están pensando para que pueda producir con estas características? Esta pregunta para mí ni siquiera se la hacen, ni siquiera se la formulan. Creo que la búsqueda de un proyecto de desarrollo asociado a un orden macro no está y es, bueno, que se rompa lo que se tenga que romper y que se transformen en importadores y chau. Entonces, dije déficit de cuenta corriente, atraso cambiario y luego quiero mencionar un problema que viene hace tiempo, pero que estas últimas semanas encendió nuevas luces amarillas, casi naranjas, que tiene que ver con la bola de títulos públicos que tienen un cortísimo plazo. La licitación que abrió Kirchner el 16 de julio volvió a demostrar además que el problema de las LEFI lo tenían que abordar desde el Tesoro, volviendo a abrir fechas de licitaciones fuera de agenda, por cierto, el anuncio, que les permitieran contener esa administración de la liquidez que los bancos dijeron, bueno, si no es LEFI, de alguna forma la quiero, convalidaron una tasa altísima de 36,5%
TNA el 16 de julio, 3,3 TEM, por ende, más que duplicando. Tasa efectiva mensual, ¿no? Digo, aclaré un poco. Para 3,3 tasa efectiva mensual, o sea, para los que están viendo, duplicando, más que duplicando la inflación. Digo, una inflación de 1,6, que podemos decir que un logro para el gobierno con un nivel de reservas alquiladas y atraso cambiario importante, pero fue un logro que ellos festejaron. Bueno, tienen una tasa que es más del doble. Y esa bola de vencimientos está sujeta, la verdad, al rollover que le puedan hacer. Al rollover que le puedan hacer fundamentalmente los bancos, pero yo diría los actores en el mercado local. Entonces, volvemos a un recuerdo de esos poco positivos del 2019, en donde uno dice, bueno, pero esto yo ya lo vi. Yo ya vi esta situación en donde el Tesoro termina dependiendo de las permanentes licitaciones y cuántos entran y cuántos no. Obviamente estamos en la previa de un periodo electoral, digo, proceso electoral de octubre, entonces eso juega un papel y el gobierno está sosteniendo las variables, atraso cambiario y un financiamiento del Tesoro que permita resolver el problema de la administración de la liquidez, que fue un error lo que hicieron, lo de las LEFI fue un error, la chocaron. Hay una idea de un país que no es el que existe. Digo, esto de Bausili quejándose de Caputo en carajo stream de cómo los bancos administran liquidez. Bueno, si vos tenés que 60% es money market, tenés que entender cómo funcionan entonces los bancos del otro lado, ¿no? Cuáles son las demandas que los bancos terminan resolviendo, no en defensa de los bancos, sino de cómo funciona el sistema financiero en la Argentina, en el mercado local. Entonces, con esos problemas, déficit de cuenta corriente, atraso cambiario íntimamente vinculado frente externo con tipo de cambio, más el problema de los pasivos en pesos. Y te puedo agregar una discusión más de mediano plazo a esta altura, pero es una discusión, los vencimientos de deuda externa, que tienen un impacto en salida de dólares por el pago de principal, que hay que ver, digo, si ocurre lo que Caputo quiere, que es un reingreso a los mercados y que ese reingreso a los mercados signifique un rollover del principal, o si hay que pagarlo como viene pasando, como pasó el 9 de julio, en donde se pagaron 4.500 millones de dólares. Y además, otra variable que no es para nada menor, que es la incidencia del pago de esos intereses en la cuenta fiscal. En donde incluso, bueno, yo lo veía con un compañero, le mandamos un saludo a Germán Muñoz, compañero de CEPA que mira muy de cerca esto, me decía, bueno, vos tenés un peso de intereses hoy sobre el resultado fiscal o sobre el PBI, como lo mires, que es relativamente bajo por las reestructuraciones previas, ¿no? Por la última del 2020. Ahora, con este nivel de riesgo país y con este reingreso a los mercados, digo, cualquier reestructuración o cualquier refinanciación, para no hablar de reestructuración, cualquier refinanciación te lleva a una tasa más alta, así como estamos. Incluso Caputo anoche, no sé cuándo sale esto publicado, pero Caputo anoche diciendo, bueno, 8% en dólares va a ser más alto, claro, que lo que vos tenés incorporado hoy. Y bueno, y eso te va a exigir un nivel de superávit más alto que el que ya el gobierno, incluso en las metas con el FMI que el gobierno mismo autoajustó, un superávit más alto que ese. ¿Cuál es la sostenibilidad de ese ajuste? Porque ahora me saco el sombrero de la economía y me pongo el de diputada. Cuando vamos al Congreso y planteamos que las jubilaciones tienen que aumentar, no lo hacemos porque tenemos ganas de joder a Milei. Lo hacemos porque corresponde. Porque además la situación de jubilados de la mínima, que están en 370.000 pesos, y no se sostiene en el tiempo. Porque el plan termina siendo, lo siento mucho, ese es el plan de Milei. Lo siento mucho, no hay para vos. Ni hablar si nos metemos con las discusiones más de otro tipo como Garrahan y toda la financiación de la salud pública, universidades, la financiación del sistema universitario, ciencia y tecnología. Te vas metiendo en cada uno de esos universos y el gobierno plantea, no hay nada, llevamos 2 años sin presupuesto, 2 años sin presupuesto. En términos institucionales es un problema, digo, para incluso la seguridad jurídica. 2 años sin presupuesto y el gobierno dice, no vamos a abordar este problema, no hay nada acá para ustedes, y ustedes es no la oposición, es la gente. Bueno, ¿cuál es el horizonte? El horizonte es que aguanten con 370.000 pesos
ahí tenés un problema de insostenibilidad de tu propia política. Te puede dar un buen número en términos fiscales, pero no fue construida con consensos en términos políticos amplios y no fue construida con sostenibilidad o con un horizonte de sostenibilidad para que la gente pueda vivir relativamente bien, porque además el aumento de las jubilaciones, esto que lo quiero decir porque si no parece que estamos pidiendo, no sé, que un jubilado gane $1.000.000. No, estamos diciendo que un jubilado pase de unos 370 a unos, estaba dando 420, ahora va cambiando, está dando 440, la mínima, o sea, la mitad de las jubilaciones cobrando $440.000. Nadie se va a hacer rico con ese aumento. Y el aumento que estamos pidiendo es recomponer el 7,2 de la inflación de enero del 2024, que cuando hace el cambio de fórmula en marzo, el DNU 274 dice te tomo la inflación, pero de enero te voy a tomar solamente 12,5, no te voy a tomar los otros 8,1 puntos porcentuales que equivalen a 7,2%. Entonces lo que estamos diciendo en una alianza muy amplia con los radicales, la coalición cívica, el bloque que preside Pichetto, bueno, este 7,2 metelo. Y el bono, para los que cobran la mínima, que tienen un bono de $70.000, bueno, que es un tercio de la jubilación, un 70% se les está moviendo por IPC, el otro 30% congelado de marzo del 24, bueno, meter una actualización por IPC. Lo digo porque después sale Milei y dice mandriles o degenerados fiscales. Bueno, lo que estamos diciendo es devolverle la inflación del 7,2 de enero y ponele una recomposición al bono por la inflación que ocurrió para atrás y que actualice igual el bono que la fórmula del DNU de Milei. Ni siquiera estamos poniéndole una fórmula nueva. Nadie está diciendo que podría ser una discusión, de hecho yo la he planteado. Queremos que las jubilaciones estén mejor que en diciembre del 23. No estamos diciendo eso. Fíjate que, porque ahí podríamos discutir, bueno, pero ¿cómo las dejaron ustedes? ¿Qué pin, qué pan? Nadie está diciendo eso, que creo que además es lo que correspondería decir y yo tuve un proyecto para subirlas, incluso más a las jubilaciones. No, estamos diciendo recompongan respecto de lo que perdieron desde que Milei es presidente, que perdieron la mínima con este bono que un 30% no se actualiza, 15 puntos te da. Yo ahí me pongo de abogado del diablo y es lo que la crítica que uno siempre escucha de parte del oficialismo es ¿cómo se financia eso? Bueno, varias cosas. En primer lugar, te lo decía fuera del aire, hay una discusión sobre el financiamiento del sistema previsional que hay que abordar. Y que en cada una de las comisiones donde me tocó participar, yo no soy parte de la Comisión de Previsión Social, pero sí de Presupuesto y Hacienda, y uno de mis planteos era, ¿cuáles son las proyecciones de los ingresos del ANSES? Porque acá, cuando uno dice no hay presupuesto, yo no lo digo solo por el gasto, lo digo por los ingresos también. Digo, ¿qué se está pensando en materia de ingresos genuinos de la recaudación previsional, considerando que dependen de empleo y salarios como dos variables fundamentales? Si querés, Q y P, lo dije al revés, digo, empleo, Q y salario P, dependen de eso y la perspectiva de este gobierno no es que ninguno de los dos crezca, al contrario, cuando vos mirás CIPA, justo lo que paga aportes y lo que genera mayor recaudación en términos previsionales, tenés 115.000 puestos menos. Entonces, primero hay un problema. Y en términos salariales no tenés una recomposición real, tenés algunas paritarias que les pudo ir mejor, están ahí llegando al 100 en el número índice, si uno mira con el número índice de inicios del gobierno de Milei, pero no hay una recomposición que te permita recaudar más. Y luego tenés toda la discusión del empleo no registrado, que nunca es abordada con seriedad. O sea, siempre es abordada desde un lugar facilista, consignero, hasta chicanero de, bueno, blanqueo. No funcionó. Mira, Palazzo, un compañero del blog, secretario general de la bancaria, pidió un informe de cuántos puestos de trabajo se blanquearon con la aprobación de la ley Bases, que redujo multas, extinguió acciones penales, 7.660. Bueno, entonces, discutamos en serio y yo voy a estar acompañando si hay un plan de verdad para que en Argentina se registre empleo, porque ahí tenemos un problema serio con la discusión del sistema previsional. Discutamos en serio el gasto tributario en contribuciones patronales. Yo miraba el otro día, no sé si vos sabías, la rebaja de Macri horizontal de contribuciones patronales sigue vigente. Fue quedando en el tiempo porque eran 7 lucas, creo.
pero está ahí con una rebaja horizontal en donde no importa si sos coto o si sos el comercio de la esquina de tu casa, pagás menos. Bueno, discutamos el nivel de algunas contribuciones patronales o discutamos qué está pasando con ese gasto tributario, discutamos empleo no registrado, discutamos nivel de empleo y discutamos salarios, 4 variables que hacen a la conformación de los ingresos del sistema previsional. Si no discutimos ingresos genuinos del sistema previsional, bueno, es difícil. Ahora, el gobierno no quiere discutir eso tampoco. Entonces, por momentos es un doble juego un poco perverso, en donde ellos te dicen, bueno, pero vos decime de dónde sale. Pero hermano, no tengo presupuesto hace 2 años, ni siquiera sé cuánto juntás. Es lo que le dicen los gobernadores cuando le hicieron la última, que se firmaron todos, los 23 más el jefe de gobierno porteño, diciendo, lo del ICL es nuestro. Y vos, impuesto a los combustibles líquidos, y vos, Milei, lo recompusiste, porque de hecho Massa lo tenía congelado, había frenado los aumentos porque impactan sobre la nafta, lo recompusiste, recaudaste más, y una parte de eso se coparticipa 10,4, pero hay otra parte que hace al abastecimiento de algunos fondos de infraestructura, vialidad, infraestructura hídrica, que van a las obras de las provincias, que vos no lo estás ejecutando, dámelo. Y ahí el gobierno no dice nada. Entonces, sí, claro, para la discusión del gasto son todos degenerados. Ahora, para la discusión de los ingresos, incluso para esta, no la del ICL, la que yo te acabo de decir, que es cómo recomponemos los ingresos del sistema previsional, que no es de degenerados la discusión, es de responsabilidad fiscal y de cómo hacemos en un país que tiene un 40% de informalidad para que la universalización del sistema previsional sea sostenible en el tiempo, cuál es una preocupación lógica, esa discusión tampoco la quieren dar. Entonces, ahí sí me parece que hay un problema de honestidad en lo que vos querés hacer. Digo, la honestidad es, bueno, sí, acá tenemos un problema, vamos a tratar de abordarlo. Ellos no quieren abordarlo, quieren ajustar las jubilaciones. Quería volver un poquito de algo que charlaste antes, que era la parte de la estructura productiva. Quizá hay algo que mencionaste que yo coincido, que es ponerle que esto se estabilice, ponerle que la inflación baje. No veo un plan de mediano plazo. También te podría decir que quizás la respuesta libertaria es, bueno, lo va a definir el mercado, ¿no? Pero quería combinar 2 cosas. Una es esta idea que también planteabas de que la tasa de interés probablemente se mantenga alta por bastante tiempo. Y todo lo que está pasando, ¿cómo eso crees que va a impactar en la estructura productiva o cómo ya está impactando? Que de paso es un tema que vos manejás bastante. Sí. A mí me parece fundamental, Juanma, ¿te puedo decir Juanma? ¿Te dicen Juanma? Sí, sí. Bueno, ya veo que le estaba inventando un nombre. A mí me parece fundamental que la sociedad argentina, lamentablemente, por las discusiones inflacionarias tan largas que venimos teniendo, termina quedando asociada en el debate público el proyecto económico a ordenar la inflación, ¿no? Y la verdad es que es mucho más que eso. Es mucho más que eso, tener un plan económico, un proyecto económico, un plan de desarrollo. Vos necesitas un orden macro. Nosotros hicimos un encuentro de economía en la UBA, que no sé si no te mandé, el 6 de junio, en donde se llamaba Para una Argentina productiva con inclusión y con orden macro. Vos necesitas orden macro. Ahora, si ese orden macro no sirve, o no está pensado para, o no es una base, un cimiento para que los empresarios nacionales, internacionales y el Estado tengan un rol en transformar la estructura productiva en un país subdesarrollado, seguimos siendo eso, mal que les pese a muchos, bueno, llega un punto en donde vos decís, ¿cuál era la idea? ¿Ser un depósito de importados? Como pasa ahora que, viste, ahora hay hilos de Twitter con gente que cuenta, yo trabajo en una empresa en donde ahora es un depósito de importados. Lumilagro. El propio caso de Lumilagro, que es tristísimo. Yo no quiero ese país. Y creo que incluso hay gente con las cuales uno puede tener diferencias en términos políticos o, si querés, en términos de economía, que te dicen, no, bueno, lo de Milei está perfecto, pero yo quiero tener un país productivo del mundo empresarial, que creo que deberían levantar la voz un poquito más. Lo digo porque yo, como directora del Banco Nación, recorrí muchas empresas y di muchos créditos y sé que quizás a muchos les pudo haber gustado la estabilización de Milei de la primera parte, pero bueno, ahora están muy callados con lo que está pasando. No hay una búsqueda de un plan productivo y, muy por el contrario, creo que ni siquiera hay una preselección de actividades que uno diga, estas son las actividades que, ya sea por el mercado o porque naturalmente, o porque el gobierno las va a acompañar de alguna forma con RIGI,
van a ser las que la Argentina va a potenciar. Ni siquiera hay eso, porque cuando uno va a vaca muerta, lo que uno encuentra es que incluso se están yendo algunas empresas por una valorización inmobiliaria que encontraron. Y lo que yo vengo planteando es, acá hay algunos sectores que hay que promover. El caso del GNL, si querés, es el más. Se nos cae de Maduro, lo tenemos acá. Fue dramático lo que pasó con Petronas. Fue dramático. La mejor inversión que había logrado el gobierno anterior, 10.000 millones de dólares, por lo menos 10.000, pero además para dejar capacidades instaladas, porque hay que entender la diferencia. Era para dejar las capacidades en el puerto de Bahía Blanca. Y si no era en Bahía Blanca y era en otro lado, bueno, que fuera en otro lado. Yo ahí ya suelto la discusión y digo, donde sea que se instalara, hubiera estado bueno, y la perdieron por un capricho de pelearse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Generó resquemor. Petronas dijo, y no sé, esto no suena que hay mucha seguridad jurídica, es raro. Hay un informe técnico de YPF en donde argumentan que el otro puerto, en realidad la otra localización donde no hay puerto, es mejor, y la empresa ni siquiera que hizo el informe ni siquiera publica el informe completo. Era rara esa decisión. Cuando el directorio de YPF había validado que fuera en Bahía Blanca, se van. ¿Y qué terminan armando? Una planta de licuefacción o una inversión en el RIGI, en donde la encabeza Pan American Energy, que también está bien que lo tengamos, aclaro, pero en donde no quedan las capacidades instaladas, el barco viene y se va, y es mucha menos plata, son 2.500 millones de dólares. Bueno, ¿cómo hacemos para de verdad tener inversiones en gas natural licuado que nos permitan ser exportadores en un país que se está peleando por la energía? ¿Cómo hacemos para que en litio, y acá tengo una discusión fuerte que igual la fui ganando, que es, no sé si quiero hacer baterías en 5 minutos, pero sí recorrer la cadena de valor, subir algunos escalones ya. La segunda fase del carbonato de litio se llama material activo, la tercera es celda, la cuarta es batería. Ya siendo material activo tenés una triplicación de tu valor de exportación. No hay que ser unos genios, no hay que ser China en 2 minutos, que China te hace la batería. Bueno, el otro día me reuní antes que se fuera con el embajador de India por este tema, y me dice, Julia, yo estoy sorprendida porque a nosotros en India también nos interesa hacer batería. Ahora, ustedes fueron rápido en el armado del laboratorio, que lo armó Salvareza, en el armado del laboratorio, tienen las capacidades y después se quedaron. Nosotros en India todavía no teníamos las capacidades como para poder hacer la batería, saber, el know-how, saber hacer, y ahora ya medio que sabemos y ustedes se quedaron ahí en el tiempo. Bueno, la de siempre. ¿Qué vamos a hacer ahí? No porque Argentina tenga que ser un país que consuma autos híbridos, ni siquiera estoy planteando que nuestro mercado interno tenga que estar lleno de autos híbridos, digo, porque como tenemos una matriz energética basada en gas, nosotros también podemos tener ahí una cosa mixta, como le plantea Piñanelli de Les Mata, pero sí podríamos insertarnos en la cadena de valor de la industria automotriz, en la que Brasil se está metiendo rapidísimo y con mucha inteligencia de parte de Lula. BYD está invirtiendo en Brasil haciendo los autos híbridos. Y si no nos metemos ahí haciendo la batería o una parte que valga más de la batería del auto híbrido, vamos a terminar exportando el carbonato de litio y la va a hacer Brasil a la batería. O la va a hacer Chile. Entonces, estas discusiones tienen que estar, por cierto, tampoco estaban en el peronismo resueltas. Porque cuando uno mira por qué no se aprobó esto que yo estoy diciendo antes, el otro día se lo pregunté al aire en Futurock al Vasco de Mendiguren. Digo, Vasco, ¿por qué no se aprobó? Y me dice, y por los gobernadores. Y bueno, entonces también hay cosas que resolver. Cuando Cristina dice necesitamos un programa, algunos lo interpretan como sentarse a escribir. Yo lo interpreto como una tarea un poco más ardua, no solo sentarse a escribir, sino es, muchachos, ¿vamos a hacer carbonato de litio? ¿O de verdad vas a usar tu negociación con la minera desde tu provincia para tu paritaria, para ver si le arrancás más cositas a la minera y eso es tu quintita? ¿O vamos a poner una política nacional que le determine a las mineras que vengan a la Argentina cuáles son las expectativas que la Argentina tiene sobre el agregado de valor? Y las vamos a incentivar quizás con una cuota de carbonato, que es lo que propone mi proyecto, para que eso ocurra. Porque los inversores están, La Unión Europea vino en diciembre del 23 y dijo, yo estoy dispuesto. ¿Lo sabías a eso? No. Vino la Unión Europea y algunos inversores chinos. Bueno, y así puedo seguir. Digo, la importación de bienes de capital usados. ¿Qué es eso? Que lo habilitaron ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digo, yo soy de Rosario. Conozco de cerca, no sé si fuiste, Armstrong, Las Parejas, una zona de producción, fabricación de maquinaria agrícola,
que en algunos casos tiene un nivel de tecnología incorporada más alto, en otros casos uno puede decir, podemos mejorar un poco más, siempre. Ahora, son productos con competitividad internacional, digo, hicieron su tarea. Equipamiento médico, si querés, también podemos agregar otro rubro. Y les abrieron la importación. Entonces ahora tengo compañeros que trabajan en el Banco Nación que me decían, un gerente, decía, Julia, fuimos a Agroactiva. Agroactiva es la expo que se hace en Armstrong todo junio de cada año. Y me están contando los fabricantes de maquinaria agrícola que están viniendo maquinarias de 2 años de uso de otras partes del mundo. Y bueno, chao. Claro. ¿Vas a matar ese sector? Digo, ¿ese es tu plan? Uno de los sectores que además son de punta, de sembradoras, cosechadoras. Puedo seguir. Industria naval. Industria naval. Que, si querés, desde el Estado, de los astilleros públicos, les ha costado un poco más, pero tenés astilleros privados que hacen barcos. Argentina tiene ingeniería naval. Se están yendo a Paraguay. Si querés, ahí tenés otro problema, que es la estructura tributaria. Impuestos, claro. ¿No? Ahí tenés otro problema. Pero lo que digo es, ¿y qué estamos haciendo? Hay un decreto de Sturzenegger, que es el 340, que dice, cualquier barco extranjero, no importa dónde haya sido fabricado, no importa su tripulación, no importa si tiene bandera argentina o no, puede tener bandera, en la jerga se dice liberiana, o panameña, que son las banderas, como si te dijera, de las offshore, que bajan condiciones laborales y bajan. Puede venir y hacer cabotaje en Argentina. O sea, puede trasladar fertilizantes desde Mar del Plata a Quequén. Puede trasladar petróleo, puede trasladar gas, puede hacer un buque arenero, puede ser un extranjero, puede hacer un remolcador. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué país estamos pensando? Si el cabotaje en cualquier país del mundo es nacional, ni siquiera te estoy hablando de ultramar, no te estoy pidiendo ultramar que ya lo rompió Menem. El cabotaje, vos te vas a Estados Unidos y en el río Mississippi, si vos no sos un buque fabricado en Estados Unidos, cosa que ni siquiera era una exigencia acá, ni siquiera. Un buque en Estados Unidos con con trabajadores yanquis y con bandera estadounidense, o sea, bajo la legislación norteamericana, vos no navegás por el Mississippi. O sea, no importa, no me interesa, no navegás por acá. Estamos haciendo una política absolutamente entreguista e hiperideologizada. Porque ya a esta altura del partido lo que uno ve es que se perdieron los rasgos de racionalidad más básicos, que es defendete, no seas boludo, defendete bien en un país que tiene una costa marítima extensísima, que tiene una de las principales cuencas, que es el río Paraná, o la vía navegable troncal, en un mundo que se está peleando por los recursos. Y vos entregás, además, la pesca, los recursos de la pesca, y toda tu soberanía marítima y fluvial, porque crees que lo nacional es malo. Bueno, me parece que ahí no solo no hay proyecto productivo, sino que hay un proyecto de entrega de soberanía que me parece muy grave. Me parece muy grave porque además no vamos nunca a construir un país en serio si luego aparece la fragmentación territorial, luego aparece la fragmentación en términos productivos. Vas armando enclaves, digo, el enclave de Vaca Muerta, que puede andar, y los del conurbano que perdieron el laburo en La Matanza porque la fundidora cerró, no sé. Te voy a cambiar un poquito porque además sos diputada, sos una diputada muy activa. Y también un poco para defender, ¿no?, el sindicato, porque de afuera como que muchas veces se critica, ¿no?, el Congreso, el rol, la casta. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué anda el caso Libra? Que también fue en su momento furor, ahora me parece que está volviendo un poco. Pero también contar un poco esta actividad que es clave, me parece, también para el país. Mucho de eso ya lo fuiste tirando, pero del Congreso. No, primero yo no me vas a encontrar haciendo una defensa corporativa del rol del Congreso, porque creo que hay una parte del oficialismo, digo, la Libertad Avanza, y si querés una parte del PRO también, que no les interesa que el Congreso funcione. Digo, que no están ni siquiera haciendo un ejercicio honesto de su función. Digo, no trabajan, no van a las sesiones, no dan quórum, no estudian los proyectos, no saben de qué estamos discutiendo. Están más interesados, de una manera antirrepublicana, en que el Congreso se cierre y deje de funcionar, que en ejercer su propio rol para el cual los votaron. Porque digo, yo puedo entender, nunca voy a compartir, que el presidente Milei, que Karina Milei, que Santiago Caputo no quieran que el Congreso funcione, o que Franco no quiera que el Congreso funcione, porque saben que
que estamos con Unión por la Patria, con el 40% de la representatividad, impulsando iniciativas que a ellos no les gustan, no les interesan. Yo puedo entender políticamente eso. Ahora, nunca voy a entender y nunca voy a justificar que un diputado al cual lo votaron, la gente lo votó, para que ocupe una banca, para que represente legislativamente sus intereses y para que trabaje, no quiera, no vaya, no estudie, no quiere. Bueno, me parece que ahí hay una crisis, efectivamente, que también un poco la generan, porque la bronca y este germen antipolítico que va apareciendo, incluso va apareciendo en muchos pibes, cuando yo los veo, y cuando yo veo además el bajísimo, pobrísimo nivel de argumentación política, que no te saben un dato, que Juliana Santillán va a TN y te mezcla la canasta básica, vi que algo pusiste, te mezcla la canasta básica total con la individual, para además decirle enfrente a un residente del Garrahan, conformate con tu salario. Bueno, cuando yo veo eso, yo digo, ok, está bien, digo, lo que yo tengo que hacer es reivindicar la tarea, pero desde un lugar del trabajo, del compromiso y del ejercicio de la representación, porque si esto es la cara visible, o si esto termina siendo lo que hegemoniza la cara visible del Congreso y la gente hace zapping y ve que una diputada dice eso, nos van a terminar puteando a todos. Y tal vez eso es lo que quieren. Y tal vez eso es lo que Milei quiere. Y tal vez eso es lo que le sirve. ¿Me entendés? Porque finalmente ellos terminan construyendo o terminan, es una profecía autocumplida, generando una idea de casta que ellos mismos son. O sea, ellos se pelean con lo que ellos son. Entonces, primero reivindicar el trabajo legislativo y cuando vos me decís soy una diputada activa, agradezco que se vea de esa forma porque hago mucho para que se vea que hay cosas para hacer en el Congreso. Todos estos proyectos que presenté tienen una comisión asignada, cada una de las cosas que mencioné son proyectos. Incluso presenté proyectos de revisión de gasto tributario, de transparencia de gasto tributario. Presenté un proyecto para que las empresas públicas sean eficientes. Precisamente a contramano de lo que plantearon cuando quisieron vender las 41 y ahora siguen privatizando, salieron decretos estos días. Che, pará, yo quiero que sean eficientes. Hagámoslas eficientes. ¿Por qué las vendes? Hagámoslas eficientes. Bueno, todo eso significa dignificar el trabajo y significa que la gente lo sepa. En Twitter, encontrar la forma, decirlo acá, digo, que se sepa que hay diputados que laburamos para eso. Y bueno, y creo que además el Congreso puede ser un lugar para que se escuchen otras voces. Cuando nosotros recibimos, y nos está pasando esta semana, recibimos a trabajadores afectados por la disolución, cuasi disolución de organismos del sector público muy relevantes. O sea, yo te digo, Juan Manuel, escuché cosas que las presumís, pero no, hasta que las escuchás no te das cuenta. Trabajadores del INTA, del INTI, técnicos, ingenieros, del Instituto Nacional de la Semilla, del Instituto Nacional del Agua, que quiero ir a visitar, que me contaron que miden el nivel de las cuencas, incluso para planificar en términos de lluvia y para planificar en el agro. Bueno, recibimos gente de la ex-ESMA, de organismos, Instituto Nacional Indígena, Vialidad, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que miden si los neumáticos o si el chofer, si el chofer tomó o no tomó y si los neumáticos están bien, para que los pibes en los viajes de egresados o los viajes escolares puedan no tener un accidente y de esa forma garantizar la seguridad vial. La Agencia de Seguridad Vial, que estudia por qué se producen algunos accidentes para después determinar qué obras hay que hacer. Recibimos gente que vos decís, no puede ser que no se sepa en la sociedad argentina que la desregulación de Sturzenegger, que vino a bajar costos y que vino a hacer más eficiente el Estado, está destruyendo capacidades estatales valiosísimas, con trabajadores valiosísimos. Para nada ñoquis, muy lejos de esa estigmatización. Y creo que el Congreso puede ser eso. Nosotros lo recibimos de Unión por la Patria, no nos alcanzó el salón. Vamos a hacer más reuniones y vamos a pedir la derogación de eso. Pero lo que digo es, también deberíamos ser una usina para que se sepa que los trabajadores que están siendo despedidos, hay 30.000 trabajadores despedidos en el Estado ya, son muy valiosos. Y hacen al Estado que de verdad queremos construir. Porque no hablamos de eso, pero quiero decir una sola cosa. Yo quiero un Estado que funcione bien. Y todo lo que escuché en la reunión en donde estaban los despedidos de Vialidad, CNRT, INTA, INTI, eran los trabajadores que quieren que el Estado funcione bien. Eran los trabajadores que quieren que la cosa ande, que van a laburar, que están 8 horas por día. Bueno, eso es lo que están rompiendo. Además, volvemos a lo que decías con lo de la casta. Milei rompe el Estado y después el Estado no funciona y dice, bueno,
ves que tengo razón, o sea, el Estado no sirve para nada. Porque Exactamente. evidentemente además son sectores muy vinculados a lo que es investigación y tecnología, INTA, o sea, es la base de la ciencia en el sector ahí agropecuario. Te llevo a la última Dale. parte. Año electoral y obviamente más la parte económica, ¿no? ¿Crees que hace falta algún tipo de renovación en las ideas económicas del peronismo? ¿Crees que ya se hizo? ¿No hace falta? ¿En qué está eso? Bueno, nosotros desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que bueno, nosotros nos conocemos de haber compartido discusiones, venimos hace tiempo planteando en informes, a veces para no generar discordia innecesaria, con un volumen más alto y a veces con un volumen más bajo, porque fundamentalmente entendemos, y esto te lo decía fuera del aire, que adentro del espacio político es donde hay que dar la discusión, no afuera. Yo no creo en ese señalamiento desde afuera de ustedes o tal cosa, o termo, o esa estigmatización que se busca construir para hacer de cuenta que no hay debate en el peronismo y que todos quieren ser ultradeficitarios y ultraemisores de moneda y nunca registraron, qué sé yo, las transformaciones de la etapa, si querés, o los desafíos que hay para adelante en términos inflacionarios. Y nosotros hace tiempo que venimos abordando ese debate. Con la preocupación necesaria para que nos escuchen nuestros propios compañeros. Porque yo creo que ahí, y te sumo a la causa, que sé que también es tu búsqueda, en tu libro Inflación lo haces, yo creo que hay discusiones interesantes que dar. Cuando uno revisa los principales programas de estabilización, que por cierto la mayoría, un 22% tuvo éxito. Después hay problemas. Bueno. Después hay problemas. Pero cuando uno revisa los programas de estabilización, hay por lo menos 3 patas, te agrego una cuarta, que no las podés soslayar. El frente cambiario, que igual ahí ya cuando digo el frente cambiario, hay una parte del mundo de la economía que se nos va a poner enfrente y va a decir, no, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, ya ese primer punto que genera una conversación y que hace que los demás u otros ya se paren afuera, ya es un problema en la Argentina. Ya es un problema. Porque negar el fenómeno cambiario para la discusión inflacionaria es un tremendo error conceptual e histórico. Entonces, hay un frente cambiario y después tenés un frente fiscal y después tenés un frente monetario que en Argentina tiene mucho que ver con la financiación del déficit. Es decir, nos pega mucho la forma como financiás el déficit en contextos de inflación o en contextos de, si querés, estabilización. Y si querés, el cuarto elemento, las expectativas que se van formando los actores de la economía, que tienen mucho que ver con si esos 3 puntos anteriores se cumplen o no se cumplen, o si ven que los estás haciendo, porque te puede pasar que haga los 3 pero que se desanclen las expectativas, ¿no? O te puede pasar ahora, que las expectativas, por ahora, ¿no?, las tienen ancladas, pero el déficit de cuenta corriente hace insostenible la cuestión y uno diga, bueno, esto en algún momento se va a desanclar indefectiblemente. Ahora, esas variables tienen que poder ser contempladas todas. Y nosotros lo venimos planteando hace tiempo. Y me parece que hay ahí un punto importante. Ahora, como el camino que nosotros proponemos y que yo propongo es con la gente adentro, y no me quiero bajar de ahí, es decir, con la gente adentro, con la universalidad que hemos construido del sistema previsional preservada, con educación pública de calidad, no con techos que se van cayendo, no, hacemos como que tenemos educación pública y no hay. Con educación pública, con salud pública, y te agrego, con un Estado eficiente, con las empresas públicas existiendo, no vendiéndolas, pero que tengan búsqueda de equilibrio. Y si no tienen un equilibrio, en términos, superavitarios, deficitarios, que puedan explicar por qué, que puedan explicar cuáles son las razones, por qué ese déficit puede ser transitorio y puede ser para financiar algo en particular. Con todo eso, no siendo Perú, yo quiero con todo eso. Y eso significa un desafío en términos fiscales, en términos monetarios, también en términos cambiarios, porque para aumentar el poder adquisitivo tenés que discutir el frente externo, mucho más difícil que el que se proponen los libertarios. Porque haciendo mierda todo, es más fácil. Y sí, mirá lo que está haciendo Sturzenegger. Ahora están vendiendo AISA. $500 millones quieren juntar con AISA encima. Ni siquiera es que... Pero es súper cortoplacista y vendiendo activos
Bueno, no ese es el camino, ese es el atajo. Haciendo las cosas bien es más difícil porque tenés que discutir estructura tributaria, tenés que discutir ingresos, tenés que discutir sustentabilidad del sistema previsional. Pero creo que esas son las discusiones que hay que dar. Si no abordás esas discusiones, bueno, no te va a cerrar la cuenta, porque además el perfil de vencimiento de deuda te obliga, yo te lo decía al inicio y lo mencionaba a mi amigo Germán Muñoz, segunda vez, te obliga a discutir el pago de intereses de deuda con una exigencia de superávit elevada. Es decir, además de todo lo que te estoy diciendo que yo quiero tener adentro, tengo el pago de intereses de deuda. En términos de pesos, digo, porque después la gente escucha y dice, pero eso no es en dólares, en pesos. Digo, una parte te pega sobre el presupuesto público y otra parte te pega sobre los vencimientos del principal si es que no renovás, ¿no? Y creo que tenemos que construir un país así. Y ese es el desafío. Es la tarea más difícil la que nos propusimos. Bueno, y para cerrar, las últimas dos que siempre hacemos. La primera, bueno, en tu caso también tenés una pata de politóloga, así que 2, 3 economistas, politólogos, politólogas, gente quizás que leíste o gente con la que laburaste, pero que fue clave en la formación de tu carrera. Bueno, igual te voy a ir por el lado, voy a hacer una mezcla. Yo soy muy lectora y creo que nos hizo un gran aporte de toda la escuela estructuralista argentina, si querés, y latinoamericana. Pero la Argentina fue muy buena, ¿no? Porque creo que lograron hacerle una especie de F5 a Keynes, un F5 local, claro, ¿no? Necesario, porque si no, cualquier lector de Keynes se queda con que, bueno, el estímulo es la demanda agregada y vos acá tenés que discutir estructura productiva, estructura cambiaria, en fin. Ese estructuralismo a mí me parece que nos permite a nosotros hoy estar entendiendo cómo funciona la economía argentina y con muchas más herramientas que si no hubiera existido esa escuela, ¿no? Así que yo ahí hago una reivindicación muy grande, hay de todo, digo, Marcelo Diamant fue espectacular, Oscar Brown, bueno, Olivera, si querés más cercano en el tiempo, pero hay mucho ahí. Después yo reivindico esto que te dije que en tu libro vos sistematizaste muy bien, los estudios de los planes de estabilización que hace Dorbush, los que hace Frenkel también. Ahí me parece que también hay un mojón que, si querés, es compatible con las discusiones estructuralistas, pero que me parece que las necesitamos porque son más cercanas y son post-dictadura cívico-militar, después del quilombo de la deuda y ya con los problemas inflacionarios heredados, porque son de la década de los 80, en donde vos tenés que incorporar eso para entender los desafíos. Si no lees una temporada en el 5º piso te querés matar. O sea, cuando vos lees ese libro... O al revés, yo cuando lo leíste te das cuenta de el desafío que era, ¿no? Decir que... Claro, no, pero te querés matar porque a mí lo que me pasó es que vos ves ahí una especie de dream team académico, porque Canitrot, o sea, me saco el sombrero, tipo que vos lo lees y te encanta lo que dice. Bueno, y tenés algunos otros, bueno, estaba Frenkel, estaba Zurruir, había tipos que vos decís, che, estos estudiaron 30, 40 años la economía argentina y de repente les tocó el Ministerio de Economía. Wow, vamos a ver. Y cuando vos ves, hacen ese plan de estabilización, el plan austral, y ellos mismos sacan la conclusión de que el Frente Cambiario les generó un freno a eso. Y no pudieron lograrlo. Después hay más complejizaciones en la lectura, no quiero simplificar, pero lo que digo es, se chocaron con un problema de restricción externa tremendo. Entonces, vos tenés que leer eso. Digo, ya estoy pensando en los que nos estén viendo. No, y después, la verdad, quiero hacer una reivindicación a algo quizás un poco heterodoxo, que creo que nos falta en el mundo de la economía, que es el debate colectivo. Nosotros armamos, y lo que a mí me forma todos los días, nosotros armamos en el CEPA un grupo, somos 100, si querés no es que estamos todos los 100 de manera asamblearia todo el tiempo, pero tenemos un WhatsApp y después tenemos una dinámica de una vez al mes, nos juntamos en la bancaria, que nos prestan el espacio, a proyectar nuestro informe, las filminas, vemos todas las variables y lo presentan varios compañeros y compañeras y luego discutimos. Sí, discutimos. Cara a cara, o sea, no intercambiar opiniones, discutir en el buen sentido de manera sí, ¿no? O sea, no abrimos Twitter, o sí, claro. Si querés, abrimos Twitter y decimos, lo que dijo Telecha, no, mentira. Pero te voy a invitar algún día, estaría bueno si venís, porque la verdad es que, y discutimos esto, ¿es sostenible? El atraso, ¿qué va a hacer Milei? ¿Qué haríamos nosotros? Porque lo que está pasando, no sé si lo ves también, es que es todo de Twitter.
Y Es todo de Twitter, ¿no? Hay como una cosa de... la discusión se tornó completamente digital. Así que yo reivindico eso, que haya instancias de debate. Y me parece que nos tenemos que volver a encontrar. Pero para bajarnos línea o para hablar así que en donde quizás... No, discutir. Para discutir. Bien, y la última, que también para mí es muy importante, siempre hay muchos chicos, chicas, estudiantes, gente joven, preguntarte qué les recomendarías y en particular, lamentablemente sigue habiendo pocas mujeres en el rubro. Entonces también, en particular para las mujeres, bueno, ¿qué cosas recomendás, qué desafíos, ¿no? en el trayecto que hiciste para llegar hasta acá, a alguien que está ahí del otro lado? Lo primero va a sonar quizás un poco liberal esto de vos podés. Pero lo primero, digo, para las que somos mujeres, hay que meterse, hay que tirarse de cabeza. Nos cascotean más, vos lo sabés. Sí. De hecho, pasó algo muy divertido o trágico. Es que yo lo dije, estaba con Mengolini en Futurock, pobre Mengo, siempre la clipean, le mandamos un beso. Y yo dije que no había mujeres en las finanzas. No sé si viste ese corte. Salieron todos los libertarios a decirme que no, que había un montón y no pudieron nombrar una. No. O sea, era un argumento de, pero Julia, ¿qué estás diciendo? Si está lleno, como por ejemplo, no pudieron nombrar. En realidad nombró Fernando Marul, que le mando un beso a Pilar Tabela de Balance, porque tuve hace poco una charla con ella. La nombró a ella, por ejemplo. Bueno, pero digo, tampoco es jefa de una consultora. Si querés, da el polleto, podemos decir. No, digo, que las hay, pero evidentemente cuesta muchísimo. Pero no en lugares de visibilidad y jefatura. Eso es lo que quiero decir sobre Tabela para que no se malentienda. Cuando entras al broker sirviéndote el café, dale, o sea, no están las mujeres. Entonces lo que creo es que hay evidentemente un núcleo de acumulación. Creo que la economía se fue abriendo, vemos más mujeres si querés, pero siempre en los temas de mercado de trabajo, distribución del ingreso, pobreza, hay como una cosa de lo social en la economía, lo que genera más sensibilidad para las mujeres. Y lo duro, que es las finanzas, cerradísimo. Yo trabajé en un banco, trabajé en el Banco Nación, todos chabones en los lugares de jefatura. Y bueno, creo que ahí hay un desafío. Primero, meterse, animarse. Y después yo creo que el mundo financiero es un lugar para entrar. Sobre todo porque hay que romper los prejuicios y empezar a conectar a las finanzas con el desarrollo. Ahí yo creo y recomiendo, también a las mujeres y a los que nos estén escuchando, porque la recomendación era para todos. Yo recomiendo que nos metamos porque lo que termina pasando, que pasó con Libra, que fue un efecto indeseado, bueno, fue un desastre lo de Libra, lo que hizo el presidente y además creo que va a tener consecuencias judiciales lo que hizo porque es responsable de la estafa. Pero lo que terminó pasando es que, la timba, los cripto bro, todos chorros, todos chantas, es un sector que no sirve para nada, solo sirve para especular y perder. Y en realidad vos tenés un mundo ahí del trading, de las finanzas, los criptos son activos. Hay una discusión que se da en términos de legalidad, hay inversiones para hacer, hay una búsqueda de profundización del mercado de capitales, todo eso hay que hacerlo. Entonces, creo que hay que conocer el sector. Hay que conocer el sector y ese camino hay que recorrerlo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, felicitaciones por el ciclo. Gracias.